hay que cuidarla. Tenemos que cuidar los trastornos que se producen en nuestro sistema de defensas. ¿Por qué? Porque muchas veces la persona, sin darse cuenta, en un estilo de vida del día a día, está dañando realmente su sistema inmune, que es lo que nos protege de todas las enfermedades que existen. Ahora, ¿cómo ocurre esto? Según los expertos, existen más de 100 tipos de enfermedades autoinmunes, entre ellas la diabetes, la tiroides. También tenemos otras que son más específicas, como el lupus, la fibromialgia, la psoriasis, el eczema. Hay muchísimas que atacan el órgano más grande del cuerpo, que es la piel. Vamos a hablar de cómo nosotros podríamos, comenzando el año, cuidar nuestra inmunidad, nuestras defensas, no solamente por los virus respiratorios, que ya usted sabe que hay muchísimos. Hay muchas personas con coronavirus, hay muchas personas además con gripe. Sin embargo, esta debilidad en las defensas puede traer diagnósticos más severos y más fuertes que podríamos prevenir. ¿Verdad, doctor Federico Martínez? Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, doctora Fuentes. Estoy muy contento de estar aquí y saludando a la audiencia en este comienzo del año 2023. Muchas bendiciones a todos. Amén, lo recibimos. Más contentos estamos nosotros de que nos acompañen. El hecho de hablar de enfermedades autoinmunes, se puede hablar de ellas en cuanto a la prevención se refiere, porque del diagnóstico vamos a hablar más adelante. Sin embargo, ¿se pueden prevenir las enfermedades que el propio sistema nuestro de inmunidad y defensas crea las enfermedades? Así es, efectivamente. Las enfermedades autoinmunes realmente ahora representan una epidemia. Hace 10 años nosotros no veíamos en la consulta la cantidad de enfermedades autoinmunes que existen actualmente. Se calcula que entre 50 a 80 millones de personas en Estados Unidos sufren de estas enfermedades autoinmunes. Llámese diabetes tipo 1, llámese lupus, enfermedad de Hashimoto, que es la tiroiditis, y así por el estilo, ¿no? Ahora, nosotros estamos como médicos funcionales haciendo mucho énfasis en la parte preventiva. ¿Y cómo se hace eso? Primeramente identificando cuáles son las causas más importantes, y yo enumeraría hasta 5 causas más importantes. La primera es fundamentalmente toxinas. Personas que tienen, por ejemplo, un incremento en las cantidades de metales pesados, por ejemplo, el mercurio, el arsénico, el plomo, etc. ¿Y de dónde vienen esas toxinas y esos metales pesados? Generalmente de los alimentos. Generalmente las personas que comen mucha cantidad, por ejemplo, de mariscos, pescado, etcétera, sobre todo esos pescados que son muy grandes, que están llenos de mercurio, entonces puede producir este tipo de intoxicación por metales pesados. Luego tenemos los alergenos, que son las famosas sensibilidades de alimentos, ¿no? Especialmente el gluten. El gluten ha sido identificado como uno de los más importantes mecanismos para poder producir este tipo de enfermedades autoinmunes. Luego tenemos el estrés, muy importante. El estrés, no olvidemos que es muy inflamatorio y que puede desencadenar en personas susceptibles una enfermedad autoinmune. Asimismo, también tenemos, por ejemplo, las infecciones escondidas, pacientes con sinusitis, pacientes que tienen diferentes tipos de problemas en el microbioma intestinal, también pueden ocasionar una enfermedad autoinmune. Y, por supuesto, una nutrición inadecuada, por ejemplo, pacientes que comen alimentos procesados, alimentos que tienen una cantidad de químicos, etcétera, también puede desencadenar una enfermedad autoinmune. ¿La obesidad? Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque la obesidad tiene un factor muy importante, que es la inflamación. Y la inflamación, como ustedes saben, pues es prácticamente la madre de todas estas enfermedades crónicas, especialmente enfermedades autoinmunes, ¿no? ¿El no dormir? Sí, por supuesto. Ahora, entremos ya en el aspecto de los estilos de vida. Los estilos de vida tienen que hacer mucho en las enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, hemos mencionado la nutrición, el dormir 8 o 9 horas al día es lo ideal, el ejercicio es muy importante, el manejo del estrés y hasta la conexión que tenemos con nuestros nuestro entorno, nuestros familiares, etcétera. Todo eso es muy importante también, porque esos son fuentes a veces de mucho estrés, ¿no? Ahora, básicamente, cuando decimos enfermedades autoinmunes, doctor Federico Martínez, eso quiere decir que las propias defensas de nuestro organismo, que están puestas ahí como soldaditos, que yo le llamo, para defendernos de todo lo que pasa constantemente que no nos damos cuenta, bacterias, virus, parásitos, hongos,
soldaditos, y esos soldaditos se van debilitando a medida que el paciente va cumpliendo con todas esas características que usted acaba de mencionar: paciente obeso, paciente que come mal, paciente que no se nutre bien, paciente que no duerme y que está muy estresado. Es como si fuera algo que silenciosamente la persona, con su estilo de vida, es un caminito que está haciendo para que un buen día esas defensas no estén más ahí para ejercer su función, que es defendernos, y un buen día se instala una enfermedad autoinmune. Efectivamente. Se calcula que más o menos entre 3 o 4 años, de 3 a 5 años, perdón, se ha estado desarrollando estas enfermedades que son muy silentes, como se ha mencionado. Es demasiado silente y, lógicamente, cuando uno se pone a analizar a los pacientes que tienen enfermedad autoinmune, generalmente hay un trastorno digestivo, por ejemplo, ¿no? Muy comúnmente los pacientes que vienen con un lupus dicen: sí, pero también cuando yo tengo un problema de indigestión, etcétera, se me activa completamente el dolor articular, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante hacer la asociación. Recordemos que también el 75% del sistema inmune vive en el intestino, así que salud intestinal es fundamental. Es fundamental, y sobre todo aquellas personas que padecen, por ejemplo, de acidez, de gastritis, de distensión abdominal cuando comen. Hay que buscar soluciones como cuáles. Mire, por ejemplo, yo lo que hago es, con mis pacientes que vienen con este tipo de problemas, nosotros generalmente le hacemos varios estudios, como es la sensibilidad a alimentos, como es un examen de las heces, donde vamos a determinar si ese paciente tiene, por ejemplo, bacterias beneficiosas, bacterias desbalanceadas, bacterias disfuncionales, si hay hongos, cómo está toda esa bioquímica intestinal, y de esa manera hacemos una intervención más adecuada. Pero lo más importante es la nutrición. Una nutrición adecuada generalmente asegura que la persona tenga una salud intestinal importante. Eso quiere decir que balanceando las bacterias buenas y malas que tenemos en nuestra flora intestinal, o microbioma, como se le llama actualmente, puede ser uno de los pasos para prevenir las enfermedades autoinmunes. Exactamente, exactamente. No solamente es la nutrición, sino también nosotros tenemos que darle el soporte. ¿Cuál es el soporte? Por ejemplo, el uso de los probióticos, el uso de la vitamina D3, muy importante porque es un modulador del sistema inmunológico, el magnesio, los omega 3, porque son realmente armas importantísimas para poder no solamente prevenir, sino también tratar este tipo de enfermedades. Quédese con nosotros, doctor, porque más adelante vamos a mencionar esos tipos específicos de enfermedades autoinmunes que, como dice el doctor Federico Martínez, actualmente hay una epidemia en la población de personas que se diagnostican diariamente con ellas. Hay unas más frecuentes que otras, vamos a hablar de ello. ¿Y se considera usted religioso o espiritual? ¿Piensa usted que existe alguna diferencia? Hoy vamos a hablar de este tema con una psicóloga y con un pastor.